Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Cruz. Buenas noches, el Señor les bendiga el día de hoy. Mi nombre es Gilberto Escobar. Somos esposos y estamos esta noche en otra emisión de Encuentro Íntimo con Dios. Esta noche con un invitado súper especial. Javier, ¿cómo estás? Desde Vancouver, Canadá. Un placer, gustoso de estar aquí. Bendiciones para todos, Gilberto, Pamela y las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Te mando un abrazo enorme. Me dices que está en medio de una tormenta en estos momentos. Efectivamente, estamos aquí atravesando inundaciones a través de una tormenta grande que ya lleva varios días y varias semanas inclusive. ¿Tiene nombre o no tiene nombre? Bueno, todavía no tiene un nombre oficial, pero pues sí ha causado bastantes daños. Han habido deslaves al interior de la provincia, que es como nosotros le llamamos a los estados o a los departamentos para las personas que nos ven en Colombia. Y pues ha causado muchísimos daños, ¿verdad? Entonces estamos pues pidiéndole a Dios de que nos dé una mano para que esto ya cese. Chévere. Saludamos a las personas antes de comenzar. Saludamos a las personas que nos están en este momento viendo, a Silvana, a Alba Marina, a Nelson Álvarez. Espero que este programa les sea de bendición y sea muy útil para ustedes. Antes que todo, Javier, nos gustaría saber un poco sobre ti. ¿Quién es Javier? Gilberto, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Javier Torres es un colombiano. Yo tuve la oportunidad de nacer en Colombia, en Bogotá, pero dejé el país en el año 98. Tengo en este momento 42 años. Estoy vinculado a una institución académica aquí y pues hacemos o tocamos muchas cosas en temas de marketing, también pues en cuestiones familiares, que es justamente lo que nos reúne aquí. Esposo, padre de 2 hijas, la mayor Milena y la menorcita Viviana, de 10 y 7 años respectivamente. ¿Cuántos años de casado tienes? Oh, tengo ya 23 años. Me casé muy joven. Nos estás haciendo competencia. Sí, Javi, sí, sí. Javier y yo conversamos hace unos días y Javier me decía, Mela, yo tengo un testimonio para dar del amor de Dios y de la fe de Dios. Y me pareció tan hermoso que yo quise invitarlo. Le dije, ¿estás dispuesto a dar tu testimonio? Y me dijo, sí, hágale. Pues, Como dicen los colombianos que están por allá en Vancouver. Javi, cuéntanos qué pasó y cuéntanos tu historia. claro que sí, bueno, pues esto se da en el año 2010 con nuestra primera hija, con Milena. Mi esposa, aproximadamente en el 6.º mes de embarazo, desarrolló una condición llamada preeclampsia. Muy seguramente las personas que nos escuchan saben pues de qué se trata. Para las personas que no tienen conocimiento de esta condición, es básicamente, hay varios factores. Hay retención de líquidos de la mami. También hay temas del corazón, de lo que es la presión arterial. Y pues esta situación puede, por supuesto, afectar gravemente a la madre y al bebé que viene en camino. Es una situación que vivimos y que fue pues bastante duro para nosotros. Adicionalmente a esa condición que mi esposa Ariane desarrolló, pues con todos los chequeos y todas estas cosas que hacen pues los médicos, nos indicaron de que nuestra hija iba a tener, o tenía, perdón, una en 33 posibilidades de tener síndrome de Down. A sumarle a la situación, es bueno mencionar de que aquí en esta provincia de Columbia Británica el aborto es legal. Y pues ya se imaginarán en dónde desencadena esta situación que estaremos hablando a medida de que vayamos pues ampliando y conversando más que todo, ¿verdad? Donde pues Desde, se nos ofreció a nosotros terminar el embarazo. desde el sentir de Javier, ¿cuáles fueron las manifestaciones de tu interior? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Cuáles eran tus sensaciones?
Alberto, mucha preocupación, mucho estrés, por supuesto, me sentía solo. Nosotros en ese momento no teníamos ningún familiar un familiar cercano aquí en Vancouver, y pues bastante desorientado, por decirlo así, y pues muy sorprendido con toda esa situación que se estaba presentando, porque no solamente era la condición de la preeclampsia, sino también era el tema de de un posible síndrome de Down con mi hija, con nuestra hija Milena. Cuando a ti te ofrecen el sistema o el médico ofrece la posibilidad, hasta antes de esa posibilidad, ¿ustedes qué Correcto. pensaban? Pues mira, fue una situación bastante nuevamente estresante para los dos, en el sentido de que no, antes de que ella desarrollara esta situación de preeclampsia, aquí ellos tienen la costumbre de hacer chequeos, generalmente cada 20 días, cada mes, y empezaron ellos a detectar de que la bebé, en este caso, no estaba creciendo al rate, al, Un ritmo. al ritmo, gracias, que debía estar creciendo. Entonces, cuando ellos empezaron, ya ves de que generalmente cuando se hace un ultrasonido o una ecografía, como le conocen en Colombia, la persona que hace esto, el técnico o la técnica que hace esto, empiezan a hacer mediciones del fémur, de la cabeza, y pues a raíz de las mediciones los números no correspondían al desarrollo normal de la bebé. Entonces, pues se empezó a dar toda esta situación donde teníamos que hacer chequeos mucho más frecuentes para ver cómo estaba evolucionando la bebé y cómo estaba pues saliendo todo con el embarazo. Bueno, tuvimos varios chequeos y llegó un momento donde nos llamaron a un hospital, que es el hospital de niños aquí en la ciudad de Vancouver, donde pues básicamente ellos nos citaron a una sección especial. Nosotros en ese momento no teníamos conocimiento de que existía esa amenaza de síndrome de Down. Teníamos conocimiento, por supuesto, de que había cierta preocupación con el crecimiento de la bebé, pero pues siempre se tomaron todas las precauciones médicas en cuanto a tomar pues el ácido fólico para mi esposa, una dieta pues por supuesto desde siempre muy sana. Y pues nos sorprendió por supuesto de que nos llamaran porque no sabíamos cuál era la situación en sí, aparte de lo que ya les he comentado. Entonces llegamos, eso fue más o menos como a las 4 o 5 de la tarde, donde llegamos a este hospital y pues nos presentamos en la recepción del hospital, nos dijeron de que debíamos de ir al sótano de ese edificio, de ese hospital, y pues fue bastante difícil de poder asimilar esa situación en el sentido de que cuando llegamos a este lugar donde nos estaban requiriendo, pues, no había nadie y era un lugar eh, con paredes blancas, o sea, muy pocas personas ahí. Llegamos, nos presentamos y nos dijeron de que nos iban a llevar a una sala especial, como a una oficina más o menos. Entonces entramos a esta oficina donde había pues nuevamente paredes absolutamente blancas, una mesa, 4 sillas y eso fue todo. Nos dijeron que teníamos que esperar a que viniera la doctora que iba a hablar con nosotros y pues, esperamos algunos minutos pues llegó esta persona con un folder, una carpeta de documentos. Pues simplemente abrió la carpeta y nos dijo que cómo estábamos, que si sabíamos por qué estábamos ahí. Nosotros pues nos miramos y nos dijimos pues no sabemos cuál es la situación, entendemos de que hay pues cierta preocupación con el desarrollo de la bebé, pero pues no tenemos mayor información. Entonces, adelante. ¿Que decías algo, Gilberto? No, No, no. no en absoluto. Gracias. Estoy Entonces, escuchando. perfecto, sí. Entonces, básicamente, pues, como les comento, esta doctora abrió el folder y empezó a mirar muchos documentos de todos los exámenes que se habían practicado hasta ese momento. Y pues ahí sin ningún preámbulo nos dijo, bueno, lo que pasa es que su hija tiene síndrome de Down.
tiene 1 en 33 chances en que tenga síndrome de Down y pues queremos saber si ustedes quieren terminar el embarazo. Te estoy hablando más o menos como en el mes 3 del embarazo, 3, 4. Una personita. Pues, sí, entonces pues nosotros lógicamente la reacción O sea, fue... nunca pensaron que le fuera a decir eso. No, para nada. No, o sea, nosotros pensamos que era algo con lo que tiene que ver con el crecimiento de la bebé y todo este tipo de cosas, pero nunca nos imaginamos que fuese algo tan serio como lo que les comentaba, que es un síndrome de Down. Pero quizá una de las cosas que más a mí en lo particular me dolió fue como esa crudeza, podríamos usar esa Frivolidad. frivolidad, sí, que gracias Gilberto. Sí. Básicamente nos dice, bueno, pues ustedes quieren interrumpir el embarazo o quieren continuar o qué quieren hacer. Entonces no entendíamos muy bien qué era lo que estaba pasando porque veníamos de que la bebé no estaba creciendo bien y de un momento a otro pues te tiran ese balde de agua fría con que hay un síndrome de Down y que si queremos interrumpir el embarazo. Entonces recuerdo y siempre lo recordaré hasta el último día de mi existencia, como yo pues miré a Ariane, nos miramos y pues nosotros dijimos de que no queríamos hacer eso, ¿verdad? Porque pues, aceptábamos los designios de Dios y queríamos continuar adelante con el embarazo. Y eso fue lo que nosotros le dijimos a la señora, a la doctora. Javier, Entonces, ella, ¿ese fue el primer embarazo de tu esposa y tuyo o sí, fue el ese fue. segundo? Muy buena pregunta. Ese fue el primer embarazo, Gilberto. El primer embarazo y una bebé totalmente deseada por nosotros. Nosotros pues siempre habíamos, si se me corta la voz me disculpan por favor. Siempre habíamos deseado a Milena con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Desde que nosotros nos casamos pues siempre habíamos soñado con tener esa oportunidad y inclusive nosotros ya habíamos elegido el nombre de ella muchísimos años antes de que ella naciera. Y pues se llegó este momento donde nos dicen si queríamos terminar embarazo o hacer un examen donde básicamente toman una muestra del líquido amniótico del vientre de la madre, donde básicamente esta aguja extrae ciertos líquidos de la bebé o del bebé para poder determinar si a ciencia cierta si hay un síndrome de Down o no. Riesgo con ese examen, no recuerdo el nombre, me disculpan, es que, Amniocentesis. muchas gracias Gilberto, básicamente puede causar un aborto, puede matar al bebé. ¿Verdad? Entonces eso fue lo que a nosotros nos explicaron. Nos dijeron, si ustedes quieren saber, por cierto, si la bebé viene con síndrome de Down, pues es lo que podemos hacer, pero existe un riesgo de que haya de que pueda, es un aborto, sí. Entonces nosotros, por supuesto, no quisimos hacer el examen y básicamente con fortaleza y con fe, pues decidimos expresarle a la persona de que no queríamos realizar o terminar el embarazo y que nosotros aceptábamos la situación como Dios la tuviese para nosotros. O sea, ustedes se negaron a hacer el examen de amniocentesis de una. O sea, fue la incertidumbre desde el mes 3 hasta término. Es correcto, sí. ¿Qué pasó en esos meses? Porque día 3, o sea, mes 3 es un mes muy temprano. O sea, fueron 9, eso fueron prácticamente 6 meses. ¿Cómo vivieron ustedes esos 6 meses? Pues fíjate que con muchísimo estrés, porque pues existía la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, de no saber si, por ejemplo, la bebé iba a continuar creciendo. Teníamos que hacer exámenes cada 15 días de ultrasonidos, donde se hacían mediciones del cráneo, del fémur, de todos pues, sus huesitos, para ver cómo estaba creciendo la bebé, con el entendimiento de que pudiese existir una situación donde ellos decidieran o sugirieran
generar un embarazo temprano, que fue lo que eventualmente sucedió, que ya vamos a hablar de eso. Pero yo en lo personal pienso de que todo ese estrés y toda la situación fue lo que eventualmente pudo causar la preeclampsia que ella desarrolló ya al término del embarazo, ¿verdad? Y quizá lo fuerte también para ella es que no había, como les mencionaba, un familiar cercano donde pudiera encontrar pues cierto apoyo eh, emocional, ¿verdad? Entonces fue traumático, difícil, por lo mismo que les comentaba de que era el primer embarazo, o sea, bien, bien complejo. Uh-huh. Estamos viendo todo un prospecto de lo que podría ser una relación entre un sistema y unas personas. Exacto. Vemos claramente ustedes dos inmigrantes latinoamericanos, es correcto, sí. una de México, una de Colombia, unidos por un mismo sentir en cuanto a la familia cultural e emocional y religiosamente hablando. Entonces, Pues, realmente ir a un sitio donde tú tomas las cosas de esa manera, donde tú sientes que se expresan a ti de una manera fría, ¿sí? Que no llega a tus sentimientos, que no hay un acompañamiento, que no es cálido. Indudablemente esto fue realmente fuerte para ustedes debido a que fue de sopetón, fue de una vez así, directo al grano, como si te apuntaran, ahí va, o sea, un misil. Sí, básicamente es como si me preguntaran a mí de qué color es la blusa que tiene Pamela. ¿Es blanca o es roja? Sí, o O sea, sea, sin como si ningún tipo fuera lo de... más banal del mundo. Sí, sí, y eso fue lo que, o sea, a mí en lo personal fue lo que más o sea, como me desestabilizó emocionalmente, porque no hubo, como decía Gilberto, un preámbulo o una manera más humana, por ejemplo, de transmitir esa información, sino que fue un tema así de que sacaron el folder, leyó unas cosas y dijo, no, pues es que hay esta situación, y o sea, claro, te dejas desestabilizado inmediatamente porque no hay una preparación donde te permita digerir o entender la situación que te están diciendo. Entonces, para mí eso fue una de las cosas más fuertes de que, como decíamos, el balde de agua fría. Te tiran eso y tú quedas, ¿qué pasó? ¿Verdad? Javi, Entonces, ¿qué sentías tú? ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Te dio rabia? ¿Qué te dio? O sea, no, ¿cómo fue esa fíjate, relación en muy esos buena meses? pregunta. Te agradezco, muy, muy buena pregunta. Hay personas que por cuestiones quizá naturales, humanas, pues lo primero que haces es tener rabia, ¿verdad? En contra de Dios y decir, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero no hubo por mi parte ni por parte de mi esposa algún reproche, ¿verdad? Eh, Existía la madurez suficiente para entender de que estaba esa situación sobre la mesa y elegimos respetar si eso, o sea, si Dios, por ejemplo, nos ponía en ese camino, decidimos, por supuesto, respetar sus designios, ¿verdad? Pero nunca hubo un rencor o rabia o frustración en contra de Dios. En mi caso, lo que hizo fue ayudarme a refugiar más en mis lazos espirituales y en mis momentos de oración, en mi lugar secreto de oración, pues empecé yo a pedir por que existiera o sea, que se revirtiera ese diagnóstico. Y pues lo hacía yo pues, con toda la fe, con toda la energía, con toda mi alma, mi voluntad. Y pues eso fue lo que hice, pedir mucho por el bienestar de mi hija, por el bienestar de mi esposa y que todo fuese de la mejor manera. ¿Qué implicaciones
existe para un niño, un bebé que nace con síndrome de Down? ¿Cómo funciona el sistema cuando hay un niño que nace en esa condición? Bueno, sí te puedo ¿No decir de que alcanzaron a averiguar? Porque de pronto me imagino o sea, ¿qué hicieron ustedes ahí? ¿Se prepararon para lo...? Bueno, debo de darle, por supuesto, crédito a mi esposa, que fue la que empezó a indagar todos los beneficios, por ejemplo, que podíamos recibir nosotros como familia si ese fuese el caso. Ciertamente, pues el sistema o el modelo de salud que tenemos nosotros acá brinda en este tipo de casos bastantes apoyos, opciones, beneficios, si se le quiere llamar así. Y pues teníamos claro qué era lo que iba a pasar en ese aspecto de darse esa situación, ¿verdad? Pero por supuesto, pues aunque tienes el apoyo, los beneficios, no deja de causarte mucho dolor y mucho estrés más que todo, ¿verdad? De estar pensando en esa situación, de qué vamos a hacer, de esa incertidumbre, o sea, miles de cosas que pasan por la mente. Pues, muchas veces creo yo que llegan a la mente a poderte desestabilizar y sacar del curso que mencionábamos anteriormente, que es la oración, la fe, el clamar a Dios, el ponerte de rodillas, el llorar en la presencia de Dios en tu oración. Eh, y sí, pues eso fue de la manera que yo viví esa etapa inicial de la situación. Te voy a hacer una pregunta muy íntima. Lo que quieras, Es que estamos hablando de esto, ¿no? De un encuentro íntimo con Dios. por supuesto. Javier, ¿tú sentías que Él te escuchaba? Por supuesto, sí. Sí, ¿Tú sentía. sentiste alguna vez que Él te respondió algo? Gilberto, mi relación con Dios es bastante interesante, en el sentido de que yo muchas veces siento la presencia del Espíritu Santo, donde siento un viento cuando yo estoy orando. Yo siento un viento, no puedo decir así extremadamente frío, pero un vientito frío. Levemente helado. Sí, que se posa o que me toca, que me roza, por ejemplo, las manos, los pies, las piernas, ¿sí? Yo soy mucho en el lugar secreto, le llamo yo así, donde busco yo la presencia de Dios, pues tengo por costumbre arrodillarme o acostarme boca abajo y llorar cuando estoy muy afligido. A veces pongo mucha música de oración, de alabanzas, ¿verdad? Que me ayuden a llegar a ese momento en donde yo siento la conexión. Yo muchas veces me pongo a pensar o a tratar de entender quizá cómo es ese momento donde yo cierro mis ojos y siento que estoy conectado. Entonces, cuando yo cierro los ojos, hay momentos de que pues tengo los ojos cerrados y no siento nada, pero hay un momento donde yo siento que estoy conectado, como cuando tú le pones el cable al celular que empieza a cargar. Es más o menos como la explicación que yo le puedo dar a eso. Entonces empiezo yo a orar y a pedir y a orar, a agradecer, a pedir perdón por los pecados con o sin conocimiento, ¿verdad? Y ya cuando me siento yo limpio, por decirlo así, pues empiezo a agradecer, empiezo a explicar la situación, mis preocupaciones, qué me afecta y cómo creo yo que él me puede ayudar. Siempre buscando, por supuesto, de que, o sea, yo puedo querer muchas cosas, pero él sabe cuál es el futuro, sabe qué es lo mejor para mí. Entonces, le pido yo que sea su voluntad, ¿verdad? Que sea lo que él quiera, porque él es el que sabe qué es lo mejor para mí. Nuevamente, yo puedo Gracias, querer muchas cosas, pero la voluntad de él es lo que debe prevalecer sobre todo. gracias por hablarnos desde tu intimidad, Javier. Indudablemente el Padre te escuchó, Padre y Madre Abba. Dios Todopoderoso, Él siempre nos escucha cuando oramos de esa manera. Eso es orar. Y el transmitir ese sentimiento, cada vez que tú lo dices, lo estás manifestando y lo más seguro es que estás sintiendo las expresiones que está tu boca diciendo en ese mismo momento. Por supuesto. Es gracias por ser un hombre de Dios y Gracias. somos
los que tenemos que estar pregonando esta semilla con estos testimonios tan maravillosos. Pero bueno, continuemos. Javi, tengo que decirte que tengo, me hiciste llorar porque estoy aquí. Tú hablabas y decías lo que decías, tu lugar secreto. Yo también tengo mi lugar secreto, que no es tan secreto porque ya saben dónde está, pero es ese lugar donde sientes que te conectas. O sea, es un rincón que yo tengo específicamente ideado. Y cuando tú hablabas decía, oye, ¿está hablando él o me está describiendo a mí? Porque esa es exactamente la misma sensación. O sea, el ambiente, todo lo que rodea. Yo tomo la Biblia, por ejemplo, y la abro y me arrodillo, y a veces me arrodillo y a veces me pongo boca abajo también, porque siento que es como Gilberto dice que eso es raro, pero es como mi manera de... Sí, o sea, yo creo que, mira, muchas veces en mi punto de vista, en tu corazón tú sabes cuál es la posición que debes de adoptar o cómo es que tú, por ejemplo, debes de entrar en comunicación con él, ¿verdad? Entonces es algo como que te llega al corazón o te nace. En ocasiones, por ejemplo, hace unos días estaba yo más o menos como a las 11 de la noche que no me podía dormir. Entonces algo en mí dijo, tienes que arrodillarte, tienes que llegar a tu lugar y pedir estas y estas cosas. Entonces son como sensación que te lleva a hacer X o Y en esa parte espiritual, ¿verdad? Cuéntanos, Javier, entonces, dentro de ese proceso de la solicitud que le hiciste a Abba, en cuanto a que se revertiera todo el proceso de tu hija, o lo que ellos quisieron mostrarte que era el proceso de tu hija. Sí, correcto. Sí. Indudablemente estaban basados en la evidencia clínica y tampoco puede uno culpar a esos individuos como tales por haberlos expuesto sentimentalmente de esa manera. Eran personas que estaban desvalidas, estoy hablando de desvalidas sentimentalmente, porque no tenían compañía de seres cercanos que pudieran darles apoyo ante unas circunstancias de estas. Su fe los mantuvo. Eso es muy hermoso lo que acabas de decir. ¿Y Ariane cómo estaba? ¿Cómo se sentía? Ariane es una persona bastante, la amo muchísimo, mi esposa, por supuesto, es esa ayuda idónea que me dio Dios de los ejércitos, ¿verdad? Una persona muy fuerte, ella muchas veces no te es difícil, por ejemplo, que tú veas su sentir, como lo es conmigo. O sea, conmigo tú me miras y sabes que yo estoy pensando o que estoy sintiendo más que todo. Pero con ella es una persona donde es como una caja fuerte, por decirlo así, donde ella tiene sensaciones pero no las exterioriza, es lo que quería decir. Lógicamente, por haber estado casados y juntos tanto tiempo, pues le conozco muy bien y sé que fue una situación que le estresó muchísimo, donde ella, y por eso pues no nos acompaña hoy, por lo que le es difícil hablar de eso. Pero sí tuvo un proceso donde pues sufrió internamente muchísimo. También, por supuesto, pido a Dios de revertir este diagnóstico. Y que las cosas, por supuesto, estuvieran bien. Pero, pues, fíjate que fue una situación bastante interesante donde, en mi punto de vista, había muchas amenazas, muchas cosas que no estaban bien. Muchas veces, por ejemplo, era el tema, mucho tema negativo, muchas cuestiones donde realmente fue una prueba muy fuerte para nosotros como seres humanos, como padres. En la parte ya más de pareja, pues nos fortaleció, nos unió muchísimo. Pero hubo muchas cosas y quizá algo que me nace, Gilberto y Pamela, mencionarles es que cuando yo estaba orando, yo le decía, por favor, ayúdame, necesito que me ayudes, necesito que reviertas este
diagnóstico y yo te prometo de que yo le voy a gritar al mundo lo que hiciste. Voy a decir a todos lo grande que eres, revertir esa situación. He tenido la oportunidad de dar este testimonio en otras ocasiones y por supuesto cuando me enteré de este espacio, en una conversación que tuve con Pamela, pues me nació mucho del corazón decirle, mira, me gustaría que me permitieses tener la oportunidad de contarles esto a las personas que escuchan y que ven este espacio, porque es algo que yo prometí, ¿verdad? Es algo que dije, esa es mi promesa, ayúdame si está dentro de lo que tú quieres, ¿verdad? Porque es un pacto de fe. exactamente, exactamente. Entonces, hasta el día que yo me muera, Gilberto y Pamela, no voy a dejar de decir lo que él hizo en la vida de nosotros y principalmente de mi hija mayor, de Milena. Cuando el médico que atiende a tu esposa estaba al tanto de las condiciones en las que nacería Milena. Sí, claro, o sea, haz de cuenta que todos los doctores, el doctor de familia, los especialistas, todos pues tenían toda la información pues que llegaba a través de sus exámenes de sangre, de las ultrasonidos o ecografías que se hacían cada 15 días. Aquí no, por ejemplo, no, en la parte espiritual pues ellos no te preguntan qué quieres hacer o quieres orar o necesitas un pastor o un padre. Nunca te preguntan eso porque es un país bastante interesante en el sentido de que ellos piensan de que eso es invadir tu, o sea, si alguien te dice, oye, ¿quieres un pastor o quieres un padre o una ayuda espiritual? Es como invadir tu intimidad. Entonces ellos nunca como que te dicen, está esta opción también, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente una situación muy, muy fuerte, muy fuerte. Y debe de haber una persona que nos está escuchando en este momento donde quizá esté teniendo ya sean ellos o una familiar cercano que tenga una situación de un diagnóstico, quiera que sea, pero muy difícil. Yo lo que les puedo y lo que me nace en este momento del corazón decirles es solamente confíen en Él, ¿verdad? Es lo que yo hice y es lo que me nace decirte en este momento. Confía en Él. No, o sea, deja cualquier rencor o cualquier resentimiento, ¿verdad? Que puedas tener en tu corazón y échalo fuera del corazón y ponte de rodillas y ora, pide, escucha. Muchas veces oras y sientes que no te escuchan, pero no existe, en mi punto de vista, una oración no vaya al cielo, ¿verdad? Se queda aquí en la tierra. No, no pasa eso. Y te puedo dar miles de ejemplos, situaciones donde he pedido, he clamado, he llorado, me he postrado, me he arrodillado, humillado, si pudiéramos usar esa palabra, ante su presencia, porque eso es lo que requiere, que tengamos conciencia de que Él es un ser muchísimo más grande de lo que nosotros somos, ¿verdad? Y que debemos a Él no solamente respeto, devoción, sino humildad. Llegar y arrodillarte y decir, ayúdame, lo siento, discúlpame. Muchas veces tenemos, y me ha pasado a mí también, donde has estado alejado de su presencia y debes de reconocer tus errores y pedir perdón, decir, mira, lo siento muchísimo, ¿verdad? Así es, entonces... Cuando nació, cuando nace, ¿tú estabas allí? Por supuesto, por supuesto. Ya los dejan entrar también, dejan entrar al papá. Sí, fíjate que aquí ellos tienen es un poquito diferente porque yo le llamo una sala Transformers, como en la película, porque haz de cuenta que esta es una habitación normal, como si fuera una habitación de un hotel,
y está la señora embarazada y de un momento a otro pues ya se viene el bebé y entonces esa cama la transforman como una sala de partos, ¿verdad? Así que le salen cosas por aquí y por allá, exactamente, y entonces esa cama ya queda, cambia pues, o hace una transición a una sala de parto y tienen todos los equipos que están ahí para poder revisar a los bebés. Sí, tuve el privilegio de estar en ese momento. Inclusive ella tuvo que, más o menos un mes y medio antes de que naciera Milena, ella tuvo que recluirse en el hospital. Lo mismo de la preeclampsia, que era el otro tema que hablábamos al inicio de la charla, donde cuando esto pasa, pues en el caso de Ariana ella empezó a retener líquidos. Entonces tú, por ejemplo, tomabas tu pulgar y lo podías hundir en la pierna de ella y se hundía así de lo hinchada, de lo inflamada, sí, que estaba ella. La misma retención de líquidos y no le permitían moverse. Y el tema quizá donde ya escaló la situación fue cuando su ritmo cardíaco estaba tan alto que estaba al borde de una convulsión, ¿verdad? Había momentos donde a ella le tenían que revisar el ritmo cardíaco cada 15 minutos cuando estaba ahí en el hospital para poder asegurarse de que no iba a hacer una transición a una situación mucho más grave, ella pudiera perder la vida. Y pues en un momento me dijeron, bueno, pues, o sea, puede existir esta situación donde tu esposa entre en una convulsión, puede morir. Entonces, como me pusieron básicamente a pensar qué era lo que yo iba a hacer, si iba a elegir de que salvaran a mi esposa o que eligiera que salvaran al bebé, o qué era lo que yo quería hacer. O sea, como que te ponen a pensar cosas muy trágicas, por decirlo así, ¿verdad? Te siguen poniendo Entonces, en el filo de la cuchilla. sí, Una espada de doble filo. básicamente. Ahí la pared. Perdón. Básicamente, o sea, como te digo, o sea, pues es tu primer embarazo, una situación absolutamente nueva para ti, es una situación donde estás, o sea, no tienes un familiar cercano, solamente tienes tienes tu fe, pero no hay, por ejemplo, alguien que te diga tienes que hacer esto o lo otro, aquí en la tierra me refiero. Y eso es Javier, lo que lo hace más raro, dime, Gilberto. Javier, ¿hay algún momento en que tú dejaste caer los brazos a tu lado y dijiste, ya, que siga lo que sea, que pase lo que pase? ¿O siempre estuviste guerreando? Mm, Muy buena pregunta. No recuerdo, Gilberto, siendo absolutamente franco, como lo estamos siendo esta tarde y esta noche, donde yo me diera por vencido. No hubo una situación donde yo dijera, por ejemplo, bueno, pues no. O sea, yo siempre no tenía en mi mente, o sea, siempre tenía en mi mente la victoria. ¿Sí? O sea, de que todo iba a estar bien, de que todo iba a salir bien. A pesar de que me dijeran, es que puede pasar esto, es que puede pasar aquello, es que puede pasar esto. O sea, siempre yo estuve. Lo puedo describir más o menos como los caballitos, que le ponen las cositas estas aquí a los lados, para que ellos solamente vean lo que está enfrente de ellos, pero no se distraigan con lo que está a los lados. Más o menos esa es como la comparación que les puedo dar. Entonces no hubo, por ejemplo, un momento donde yo me desvaneciera y dijera, esto se acabó. No existió eso. No existió eso, aunque pues por supuesto había siempre lo que les digo, o sea, te decían esto, aquello, esto puede pasar, las cosas van mal, y yo estuve ahí, que era lo otro que les quería mencionar. Yo básicamente durante esos casi 2 meses que ya estuve en el hospital antes de que naciera mi hija, yo trabajaba desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 12 y después de las 12 del mediodía me iba al hospital y ahí estaba con ella hasta la noche, hasta las 11:30. Entonces estuve muy enterado y pendiente de todos los chequeos, de que llegaban cada 15 minutos a revisarle la presión arterial, de que sacaban sangre, de que tenían 3, 4 enfermeras a ver cómo estaba el tema.
cómo estaban las cosas, a revisar qué tanta inflamación y qué tanta retención de líquidos tenía ella, porque ella, pues te digo, o sea, te inflamas, o sea, estás inflamado por la misma retención de líquidos. Eh, Recuerdo, o sea, mi mami la amo muchísimo, una gran persona a la cual admiro muchísimo, pero, pero ella tiene una personalidad un poco directa, o sea, donde ella te dice las cosas así como son y muchas veces tiene una causa así como lo que mencionábamos inicialmente. Y recuerdo en algún momento que hablé con ella y le dije, no, pues es que Ariane desarrolló una situación que se llama preeclampsia. Me dijo, oh, no, tiene que prepararse para eso porque yo ya tengo 2 amigas que se murieron de eso. Ay, Dios mío. Claro, eso te desestabilizas aún más. Claro, No, imagínate con ese apoyo. exactamente, pero nuevamente, o sea, volvemos a lo mismo, de que estaba yo como el caballito, o sea, vamos para adelante, vamos concentrados hacia adelante y esperando pues, que ese milagro que sucediera. Eso que llamas tú, esa que se ponen los caballitos aquí, es lo que espiritualmente hablamos como el casco de la salvación. La coraza. Sí, está en la armadura de Dios. El casco de la salvación en la interpretación es eso. Es aquello que te permite ver hacia un norte, que te permite orientarte hacia el camino adecuado y no te permite que te distraigas alrededores con aquellas distracciones que el mal. Y es que el enemigo tiene nombre. El enemigo, llámele diablo, llámelo como lo quieras llamar, él tiene nombre y no hay que tenerle miedo. Y ese mal, ¿cómo lo reconoce uno? Uno siempre lo reconoce a él porque amenaza en primera instancia con muerte. ¿Sí? Sí, es correcto. Siempre amenaza con muerte. ¿Por qué razón? Que se te mete por todos los lados. O sea, no es solamente por acá, por allá, sino por todos lados te empiezan a atacar y a decir. Entonces, como que busca desestabilizarte, que era lo que yo les he venido explicando, ¿verdad? Y esa es la cultura que ha querido imponer. ¿Sí? Esas son la cantidad de distracciones. Ha paradigmizado que nuestro principal temor es la muerte. Sí. Donde correcto. Realmente no es más que seguir el camino que se ha de suceder. Pero tú sabes algo, cuando Gilberto estuvo enfermo, el día que a mí la noche anterior a mí me habían dicho que él estaba en manos de Dios. Sí. En manos de Dios. Y alcancé yo a hablarle, a escribirle a una persona lo que el médico había dicho, y después hablé con una amiga, me dijo, más nunca repita lo que le dice el médico, él está vivo, estable y luchando, porque el médico dice y habla de ciencia, el médico no habla de lo imposible y Dios es un Dios de los imposibles. Bueno, sí, yo llamé, le escribí a mi amiga, reprendo esas palabras en nombre de Jesús, no las repitas, no las mandes, nada. Y empecé esa noche, bueno, a orar y varias veces he comentado el tema. Al otro día yo me baño, estoy bañando y siento una voz que fue, yo nunca había, tú sabes que las personas que muchas veces hablan del enemigo, del enemigo y tal, está hablando del enemigo. Y ese día entendí quién era el enemigo, porque yo me estaba bañando y ha sido la única vez en mi vida que he sentido una voz física que me decía, él se va a morir, él se va a morir, me dijo, mira, una cosa tan espeluznante, y ahí entendí que el pensamiento, el mal pensamiento, eso no existe, eso es el enemigo que se te quiera meter en forma de pensamiento. Por supuesto. Y eso fue una cosa tan horrible, y le dije, lárgate de mi casa, Satanás, tú no tienes cabida aquí. O sea, no, y eso es importante, Pamela, porque muchas personas, quizá personas que nos ven en este momento, no saben cómo reaccionar a una situación de esas, que tú lo mencionabas muy bien hace unos minutos, que es atar y reprender en el nombre de Jesús. Correcto. ¿Verdad? Porque esa es la herramienta que nosotros como cristianos tenemos de saber qué hacer. Eso es básicamente como cuando tú te subes al carro y pones tu cinturón de seguridad, ¿verdad? Porque tú tienes que estar protegido. Entonces, esa es una manera en la que en este espacio podemos explicarle o pasar esta palabra para que sepamos qué hacer.
Cuando tengamos todo este tipo de situaciones o que te digan, como era lo que mencionaba Pamela, de que te escribieron y va a pasar esto, 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 simplemente atar y reprender en el nombre de Jesús. Esto no es Una de una, las cosas. Adelante, Gilberto. perdón, esto no es una guerra contra la carne. Esto es una guerra espiritual. Espiritual, sí. Es indudable. Estamos luchando contra potestades y principados. Estamos luchando contra el mal que se quiere anteponer en este mundo y siempre lo ha querido hacer y siempre ha tratado de hacerlo, pero nosotros, en el nombre de Dios, debemos hacer brillar esa luz que es el amor perenne hacia la humanidad. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, una de las cosas que a mí me nació, muchas de estas cosas espirituales me llegan al corazón, me nacen hacerlas, y ya les voy a explicar qué pasó. Cuando yo empecé a visitar el hospital, yo tengo la sensibilidad, por decirlo así, de que en los hospitales hay muchas cosas malas. ¿Sí? Entonces, siempre que yo ponía un pie o antes de poner un pie en el hospital a ver a mi esposa y a mi hija, que aún no nacía, decía yo: Padre Celestial, cúbreme con la santa sangre de Cristo, y haz que nada me pase. Entraba yo al lugar. O sea, entraba yo con esa protección, con ese, si se puede usar esa palabra, con ese chaleco antibalas. Sí, ese escudo. La armadura de Dios. Sí, eso está, sí, eso está en Efesios. Exactamente, porque, En o sea, Efesios 6. Lógicamente cuando no tienes ese escudo, esa protección, pues tú vas al natural, por decirlo así, o sea, no tienes nada que te cubra, ¿sí? Entonces, te digo, o sea, siempre que yo entraba o salía del hospital, siempre decía: Padre, cúbreme con la santa sangre tuya, haz que nada me pase. Todo iba bien y te digo, o sea, había momentos donde yo ponía las manos en las piernas o en la cabeza de mi esposa, lloraba yo sin que ella se diera cuenta, porque yo hago mucho eso. Yo pongo las manos, a veces cuando ella está dormida o cuando la estoy mirando, pongo las manos y le digo: Dios, protege a mi ayuda idónea, ¿verdad? Protege a mi esposa, cúbrela con tu santa sangre. Es que todo mal se vaya fuera de la vida y del camino de ella, ¿verdad? Hermoso testimonio. Muy bello, Javier. ¿Y ahora qué pasó cuando nació? Bueno, eso fue bastante lindo. Fue una cosa bella que me regaló Dios, ¿verdad? De poder estar ahí en ese momento donde mi hija Milena nació, como toda una guerrera, una hija de Dios. Salió con mucha vida, es lo que les puedo decir. Una mujer que venía bendecida, donde suena un poquito feo, pero lo quiero compartir con ustedes, con las personas que nos escuchan, pero pues está la mami a punto de dar a luz. Fue un parto natural, fue un parto inducido, porque ya no se podía, o no era sano tener a la bebé más en el vientre de la mamá, por lo que ya les habíamos explicado del tema de la preeclampsia, del ritmo cardíaco de mi esposa, del ritmo cardíaco de la bebé. Entonces se indujo el parto, y de un momento a otro, pues eso fue más o menos como unos 40 minutos después de que ellos comenzaran médicamente a inducir el parto. Y pues se rompió la fuente. En ese momento eran más o menos como las 2:30 de la mañana. Ariane me dijo: ya viene la niña, ya viene la niña. Entonces o sea, estaba tan cansado de que no alcancé a escuchar lo que ella me estaba diciendo. Cuando yo lo único que escuché, yo estaba durmiendo porque estaba al lado de ella, escuché como muchos pasos corriendo así, tra, 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 como un ejército corriendo, tra, 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 tra. Entonces, claro, yo me desperté, ya la vi a ella y me dice: ya viene la niña. Entonces ya, claro, me levanté de un momento a otro, yo le digo a ella que salió disparada, o sea, salió así, ¡uf! Y entonces por eso es que yo digo que ella viene con vida del Padre, nuestro Creador, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, sobre toda fuerza maligna, ¿verdad? Entonces nació Milena, la atrapó el doctor,
Y pues empezaron a Fue el revisar. portero, el doctor fue el portero. Exacto, sí, sí. Así le digo yo a ella, porque le digo, mira, el doctor yo lo veía que hacía así, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y de un momento a otro, ¡pum! O sea, salió técnicamente y le digo yo a ella, saliste disparada. Entonces, agarraron la bebé y la empezaron a revisar con un aparatito que es como una pared que tiene muchas llaves de oxígeno, luces, relojes y cosas de estas. Por supuesto, Ariane y yo estábamos pendientes para que nos dijeran cómo estaba ella. Y nos dicen, es una bebé perfectamente sana. No Bueno, existe ningún problema con ella. Lógicamente ella fue una bebé prematura. Entonces hubo un proceso donde la llevan a una incubadora, pero te puedo decir de que era la niña que más gritaba, más lloraba en esa sala de donde tenían los bebés prematuros. Y ahí es donde yo supe que venía con el favor de Dios, ¿verdad? Porque venía con energía, con fuerza, con vida. Y hoy día, ¿quién es ella? Uf, es una mujer maravillosa, que eso es otra cosa que nos decían, no, ella va a tener una estatura muy baja, va a ser una persona enfermiza, va a ser una persona que tiene muchos problemas de salud. Y es una persona, wow, o sea, imagínate, es una persona que habla español, habla inglés, habla francés, está aprendiendo francés. Es una persona, es una de las personas más destacadas dentro de su clase. Como mencionamos inicialmente, ya tiene ahorita 11 años, sí, va para 11 años. Y una persona bendecida por Dios, una persona que tiene todo el camino a su disposición, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con La esto? De gloria que, es Padre. Así es. Lo han exacto, manifestado varios de nuestros oyentes. La gloria es para Dios, indudablemente. Pero yo quiero también exaltar el hecho de esa fortaleza tuya como un guerrero, que estuviste ahí al pie, siempre orándole al Padre y Él escuchándote. Por esa razón te mandó una hija de esa manera, porque otra guerrera más para que esté a tu lado. Bueno, y Ariane, a ver, ¿cómo quedó bien? ¿Qué le pasó? ¿Sí? No, fíjate que quedó perfectamente, o sea, sí, lógicamente el ritmo cardíaco de ella estaba bastante elevado, pero por eso mismo fue que los doctores determinaron de que había que inducir el parto para que no hubiese una afectación mayor a la que ya existía. Y ella, pues, una vez que tomó su bebé, nunca olvidaré esto de que ella le hablaba a la bebé y la bebé la miraba fijamente, fijamente. O sea, ella le empezó a hablar con cariño, hola Milena, ¿cómo estás? Yo soy tu mamá. Nunca lo olvidaré, nunca lo olvidaré. Yo estaba ahí al lado y yo miraba cómo la bebé tenía esa conexión con su mamá, la de mirarla y decir, reconozco esa voz. ¿Sí? O sea, un momento increíble que nunca se me va a olvidar y por eso es que quería yo tener esta oportunidad de dar este testimonio y de poderles contar a ustedes, a todas las personas que nos ven, nos escuchan, de que Dios existe, Dios escucha, Dios puede revertir un diagnóstico, Dios todo lo puede. Javi, ¿volvieron a hablar con el médico? ¿Con esos médicos? ¿Se los habían No, llamado? no, nunca más, nunca más, o sea, nada más, haz de cuenta que Milena estuvo ahí más o menos como por 2 semanas y solamente en ese tiempito que estuvo en la incubadora, pero no, nunca más, nunca más. Nunca más volví a ver a la señora que salió con el folder y toda esa cosa, nunca más. Solamente ese día que les comenté yo que llegamos al lugar, abrieron el folder y dijeron, su hija viene con síndrome de Down, nunca más la volví a ver. Yo recuerdo que cuando mi hijo nació tenía los deditos tan gorditos que yo los contaba y yo decía, este niño tiene dedos de más. Yo le contaba todos los dedos. No, pues fíjate que eso fue interesante porque lógicamente ellos cuentan cuando están haciendo esa revisión que voltean el bebé para arriba y para abajo, pues cuentan los dedos. Entonces nosotros estábamos pendientes de cuántos dedos tenía. Me dicen, no, todo está perfecto, está completo, está como debe estar, es una niña sana y así fue. Yo quiero decir algo muy importante.
Dios siempre ha dado su manifestación de que Él es el único dador de vida. Y Él es el único que puede tomar nuestra vida. Nosotros ofrecemos nuestra vida a Él desde el momento en que nacemos. Y la seguimos ofreciendo durante el transcurso de nuestra existencia. Exactamente. Él es el único dador y el único que toma nuestra vida. Y nadie más. Por ende, sí, Javi. Nadie más tiene derecho de dar o quitar la vida. Y lo más lindo es saber de que Él te ama inclusive antes, muchísimo antes de que tú nazcas o que te gestes en el vientre. Él ya te ama, Él ya tiene un plan, ya sabe qué va a pasar con tu vida, sabe los errores que vas a cometer, sabe los momentos donde Él te va a perdonar, ¿verdad? Y es lindo, muy lindo saber que Él estuvo tan cerca de nosotros en esa situación y que revirtió ese diagnóstico. así es. Siempre te verá como un eterno presente. Yo siempre no me canso de decirlo, porque fueron sus palabras que se expresó ante mí y me dijo, yo no soy el pasado, yo no soy el futuro, yo siempre vivo en un eterno presente. Ustedes son los que están sujetos a un tiempo. Yo no. Yo hago el tiempo. Javi, Cuando dijiste eso, Gilberto, me entró un escalofrío en el cuerpo. En estos días estuvimos viendo un video que me llegó, yo no sé si de Eduardo Verástegui, tú lo has visto, una película que se llama Bella. No la he visto, pero sí sé de quién hablas. Lo voy a poner ahí el link para que las personas lo vean, porque es la historia de del productor de una película que se llama Bella, y la historia de dos jóvenes que él conoció que estaban embarazados. Ya no era un tema de pronto como la situación tuya en la que se presentó que era un bebé deseado, en este caso no era deseado, y estos chicos estaban ya decididos a abortar, y en el desespero de él se ofrece a adoptar ese bebé con tal de que no lo abortaran. Y él decía en el video, bueno, yo me volví padre sin casarme porque dije, no lo aborten, yo lo adopto. Y finalmente la pareja decide no abortarlo, y él presenta 13 años después a la niña, a su ahijada, y la ahijada decía, gracias padrino por salvarme la vida. Es un video precioso que se lo voy a compartir el link aquí abajo en los comentarios, pero es esa tentación o esa posibilidad que está abierta ahora, como todo el mundo está lleno de temas de leyes abortivas, toda esta cantidad de cosas. Es esta tendencia que hay a nivel mundial, y dos testimonios, el de este señor que formó parte de la toma de una decisión que le salvó la vida a una niña, y en este caso tu testimonio donde prácticamente ustedes se rehusaron, una bebé amada, deseada, y donde ustedes se rehusaron a aceptar un diagnóstico que realmente, mira lo que hubiese sucedido si otra persona de pronto en la misma posición hubiese dicho que no. Claro, por supuesto. Y, o sea, te digo, o sea, fue una reacción inmediata donde recuerdo vívidamente que los dos nos miramos y dijimos, no queremos. ¿No quieren abortar? No queremos. Entonces van a tomar el riesgo. Van a tomar el riesgo de, sí, vamos a tomar el riesgo. Así, literalmente. Nunca se me olvidará. Nunca. El riesgo de amar. El riesgo a amar y a ser amado. Imagínate, Gilberto, y todos, y Pamela y todos, ¿qué hubiese sido, por ejemplo, si una pareja como ella y yo hubiéramos dicho, no, pues, wow, sí, no, yo no quiero tener un problema de esos, por favor aborten? O sea, imagínate lo que hubieras hecho con esa vida de una niña tan maravillosa y tan inteligente y tan capaz y tan bendecida como lo es Milena, ¿verdad? Hubieses, o sea, imagínate, truncado esa... Exactamente, o sea, por quizá egoísmo, ¿verdad? Porque si se hubiese dado esa situación, como les dije desde el principio, lo hubiéramos aceptado con gozo, con gusto, con
con amor, ¿verdad? Porque alguna razón tenía que existir para que eso pasara, ¿verdad? Las cosas no pasan por casualidad, las cosas de Dios no son casualidades. No, Señor. Son causalidades, causa de la deidad, causa de Bien, Dios. bien, claro que sí. ¿Qué Entonces, lección aprendiste de ese momento? Porque cuando uno echa para atrás, en nuestro caso ha sido así, yo encontré muchas lecciones y he encontrado muchas lecciones en todo lo que me pasa en las 24 horas del día. Hice esto, aprendí esto. De esa época tan dura de tu vida, de esos 6 meses tan fuertes, ¿qué lección te dejó? ¿Qué aprendizaje? Muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, a confiar en Él. Aprendí a hacer caso omiso de las cosas que me dicen, no, es que va a pasar esto y esto y esto y todo es negativo y muerte y todo eso. Aprendí a cerrar mis oídos, a concentrarme en mi oración y en tomar la actitud que les mencionaba del caballito, o sea, de ir derecho a la victoria y a clamar, a llorar, a postrarme, a arrodillarme, a humillarme. Realmente no existe un ser supremo más grande que Él y por eso entiendo y siempre he entendido desde que comencé mi vida cristiana, que fue en el año 98, a entender que nosotros no somos nada en su presencia. Somos quizá una cabeza de alfiler o menos, ¿verdad? Entonces a confiar, a callar, a entender de que lo que tú declaras con tu boca tiene poder, ¿sí? Y a tener ese compromiso de poder compartir este testimonio con otras personas, porque eso fue lo que yo prometí. Yo le prometí a él, yo le dije, ayúdame, revierte esta situación y yo te prometo que no habrá un momento en donde cuando yo tenga la oportunidad o de buscar la oportunidad de decir esto fue lo que pasó y que tu obra pueda impactar la vida de muchas otras personas que en este caso nos estén escuchando o que eventualmente vean el video y que tomen eso como una lección aprendida, ¿verdad? Y como como un compromiso de fe. Y les puedo decir, yo he estado inmerso en situaciones que trascienden esta conversación, donde él siempre ha estado conmigo firme, 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 desde antes que yo naciera, desde antes que yo naciera. Y por eso le estaré totalmente gratamente agradecido y llegará el momento donde yo tenga que verle a él y decirle gracias por tanto, porque muchas veces todo lo que él te da, crees tú de que no te lo mereces, pero él te lo da, porque él tiene un amor infinito por cada uno de nosotros, un perdón infinito por cada uno de nosotros. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Así a veces nosotros no la comprendamos, así no la entendamos, a veces nos parezca Mira, y absolutamente una de el las plano cosas que cuando yo supe la experiencia que tuvo Gilberto, tú no me dejas mentir, Pamela, siempre yo tuve el interés de saber muchas cosas de ese momento. Y me excusé. Le dije a Pamela, le dije, y eventualmente a Gilberto le dije, discúlpame por preguntarte estas cosas, sé que es algo muy personal. Y empecé yo a preguntar, ¿qué pasó? Porque yo anhelo estar en su presencia, verle, sentirlo. Entonces, lógicamente, cuando yo me enteré de la situación, pues empecé a tener esa curiosidad como, como buen cristiano, por decirlo así, porque hay muchas cosas para las cuales todavía no tengo respuesta o que todavía no comprendo o que... Entonces, sí. le agradezco a ustedes, principalmente a Dios, por esta oportunidad, por estar siempre ahí conmigo, con mis hijas, con mi esposa, por protegernos durante tantas adversidades que estamos pasando en estos tiempos, ¿verdad? Con todo este tema del COVID, con tanta incertidumbre económica, con temas que, bueno, ayer o antes de ayer ya sacaron otra variante, cosas de esas. Pero recordar de que siempre es importantísimo, antes cuando te levantes, cuando te acuestes, agradecer, protegerte. Protégeme, Padre.
Cuando tú te acuestas, protege este cuerpo, protege mi alma, protege mi corazón, protege el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Y ayúdame a entender, ayúdame a aprender, ayúdame a saber más de ti, ¿verdad? Él lo Aprende. hace, Javier, permanentemente. Es una ventaja que él permita casos como el que me sucedió, que me permita recordar lo que sucedió para poder manifestarlo. Pero ese fue el propósito de él con mi regreso. Y bienaventurado eso, pero créelo, no es fácil. No es fácil revivir todo, no es fácil. No lo es, no lo es. No es fácil por su misma recordar. Grandeza. Sí, Por su no misma es fácil grandeza. recordar cada instante, cada segundo pasado, cada camino recorrido, porque es igual que acá, es otra vida. Es la misma vida, diría yo, pero diferente. Se sigue otra senda, se sigue otro camino, se sigue otra forma. Si fuera científico pleno, yo diría, pase a otra dimensión, por así decirlo. ¿Ya? Pero entiendo que no hay otras dimensiones realmente, sino que estamos viviendo es una única realidad. La realidad de Él, porque es el dueño de nuestra vida. Amén. Aquí Nunca llegamos. olvidaré, para contarles también antes de que lo olvide, nunca olvidaré la primera vez que yo sentí la presencia del Espíritu Santo, en el año 98. Alguien me invitó a la iglesia en Bogotá, en ese momento yo vivía en Bogotá. Y quizá, pues no sé, en la cultura en la que yo crecí siempre hay mucha incredulidad. De que tú ves a un pastor y ves cómo las personas se desvanecen porque su cuerpo no puede resistir la fuerza del Espíritu Santo. Yo decía, wow, esto sí será verdad, o sea, como que tanta verdad como que yo no creo, es un show la cuestión, ¿sí? Pero cuando empiezas tú a sentir, o sea, que te entregas y abres tu corazón y estás en ese momento y empiezas a sentir ese roce de ese Espíritu Santo y tú dices, wow, o sea, esto sí es de verdad, esto sí pasa, esto no es un cuento. Y te digo, o sea... Y en ese momento después te asustó, o sea, ¿qué te dio? O sea, después de eso como que, oh. Sí, ¿Te dio esa misma sensación del frito que siempre te acompaña? Sí, o sea, en ese momento sentí una brisa, que es como una brisa, que como si alguien soplara así. Sí, te estoy hablando de un lugar, en ese momento la iglesia no estaba tan grande, pero habría más o menos como unas 100, 150 personas. Tú sentías, o sea, tú estabas, por ejemplo, con los ojos cerrados y tus manos abiertas, clamando y pidiendo, y tú sentías como ese soplo así de algo que pasa, por ejemplo. O sea, que tú entendías de que no era, ¿cómo te digo? O sea, que no era terrenal, por decirlo así, sino que era una fuerza exterior que venía y estaba pasando por ahí por donde tú estabas y empezabas tú a ver cómo las personas caían, otros sentían calor. Un hermano mío fue en ese momento a la iglesia, él tiene un problema en el ojo y él empezó a sentir mucho calor, mucho calor. Y me decía, siento mucho calor, mucho calor. Pues cuando o sea, sabes de que tu hermano no te está diciendo mentiras, ¿verdad? Estos son mis inicios, mis inicios. Entonces tú dices, wow, o sea, algo aquí sobrenatural está pasando, ¿verdad? Porque de que tu hermano que está al lado tuyo te diga y empieza a llorar tu hermano y dice, siento fuego, 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 fuego en mi ojo, ¿sí? Y, o sea, tú dices, wow, o sea, maravilloso, que, o sea, tremendo, o sea, tremendo. Es tremendo. Son unas bellas manifestaciones. Creo que sería tono hablar sobre el respecto, compartir al respecto. Claro que sí. Yo le explicaba a Pamela, nosotros dialogamos muchísimo lo que me sucedió y dialogaba, le decía, él es el vínculo. El vínculo, estoy refiriéndome al Espíritu Santo. Él es el vínculo. Es lo que nos une con el Padre y Madre Celestial. Es lo que desde este mundo, cualquier mundo, todos aquellos seres vivos, toda la creación, une toda la creación. Es algo hermoso, hermoso, realmente hermoso.
se simboliza como un río de agua viva, pero realmente es un flujo que corre. Puede ser manifestado como calor, como frío, ¿sí? Pero es un flujo que corre, indudablemente. Son llamas vivas, como se presentó en el Pentecostés. ¿Sí? El Pentecostés fue el último pacto, el cual lo hizo Cristo por nosotros. Que fue dejarnos el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es una parte de Dios en nosotros. Y a mí me fue mostrada. O sea, es del tamaño de esta, es como una vela, es como una llama. Está dentro de nosotros permanentemente. Es algo indescriptible la sensación, como lo dice. Exactamente, no, y la cosa es, yo recuerdo que ya el tiempo apremia, pero recuerdo cuando estaba la brisa, yo buscaba, pero ¿por dónde entra el aire? O sea, porque eso es la reacción. ¿Dónde está el truco? Exacto, sí, o sea, ¿dónde está el ventilador? ¿Sí? O sea, nunca había nada de eso. Inclusive, nuevamente, en el lugar secreto, o sea, no hay manera que entre brisa. Sí, pero allá llega la brisa, allá llega ese frío, allá llega esa presencia. Entendemos claramente. En mi caso, por ejemplo, no es un escalofrío que viene de los pies a la cabeza. Y yo no lo entendía. Yo decía, ay, como que me está haciendo como, uy, como que me dio escalofrío. Pero después, cuando comencé a ser consciente, es un escalofrío, pero viene así, bajando, subiendo de los pies a la cabeza. Sí, claro. Es muy lindo. Es muy lindo. Sí. Y yo creo que muchas veces nosotros lo hemos sentido sin darnos, o sea, no somos conscientes de tenerlo y de haberlo recibido. Exacto. Y creo que cuando yo en su momento no era consciente y luego me volví consciente de eso. Y es muy lindo cuando ya tú eres, o sea, lo sentí. Muchas veces nosotros vivimos cosas y no las sentimos. O sea, no somos conscientes de tenerlas. Exacto. Sí. Bueno. Hay tantas distracciones a nuestro alrededor que no permiten que realmente tengamos cuidado y pongamos cuidado en percibir toda esta presencia de Dios en nosotros. Muchas cosas. O sea, quizá una de las cosas aquí rápidamente, la televisión. Muchas veces, como yo tengo una formación cristiana, ves cosas en la pantalla que no corresponden. Ves símbolos y cosas que tú sabes que son, ¿sí? Que son representación de Satanás. Entonces tú dices, imagínate, la mentira. Exacto. Imagínate, yo entiendo eso y sabes que están presentando ahí y sabes cómo están mandando ese mensaje a todo el mundo. Escondido, pero hay muchas personas que no entienden qué es eso. De lo que ven, imágenes, signos, cosas. Mira que, por ejemplo, aquí Jackie nos dice, a mí me sucedió una vez con un grupo de oración. Me soplaban al oído fuerte, muy fuerte, y luego sentí que salió como fuego de mi cabeza. Oh, sí, eso pasa. Eso pasa. Increíble, ¿verdad? Bello. Oh, o sea, va a llegar algún momento donde hablemos de eso, pero yo tengo, a mí me han sanado Dios me ha sanado de cosas que yo he tenido médicas, por decirlo así. Esa es para otro testimonio. Esa es para otro. Sí, sí. Claro que sí. Javier, somos un testimonio en vida. Mil y mil gracias por abrirte. Mil gracias por cumplir el tercer mandato que me dio Abba a mí, que fue honrar padre y madre, que no se refería a honrar a tu padre y tu madre físico. Y honrar significa hablar bien de y poder decir su nombre en vanagloria, en gloria, perdón, repito, en gloria. Gracias a Dios realmente por esta oportunidad. Nuevamente, no hay casualidades en Dios, hay certezas, hay fe, hay esperanza, hay tantas cosas, ¿verdad? Y agradezco muchísimo a Dios, por supuesto, de haber estado aquí con ustedes, con las personas que nos escuchan, nos ven y sigan confiando en Dios. Y agradezco, por supuesto, a Pamela, a Gilberto, al espacio que se me ha brindado en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Javi, porque yo sé que es una experiencia muy dura, no es fácil decirla. Vuelvo y digo,
todas las personas que nos escuchan, las que van a escuchar después el testimonio, este programa, que muchas veces nosotros recibimos bendiciones y recibimos milagros grandísimos, pero nos da susto hablar de ellos, nos da miedo, porque nos dicen locos, porque nos dicen ya se tostó, ya se volvió fanático, ya yo soy fanática y me encanta, soy fanática de Dios, Él es mejor dicho, mi amor primero y luego el de Gilberto, y no me importa decirlo, como dice el TikTok ese, no me importa, pero es un espacio donde gracias, Javi, por contar algo tan íntimo, tan personal, sobre una vivencia y sobre, no pruebas que te pone Dios, porque tú sabes que Dios no prueba, ¿verdad? Situaciones, sobre una situación que Él permitió que sucediera para poder nosotros, para demostrar Él su gloria. Y para poder tener este espacio, ¿verdad? Para poderlo compartir. Para poder testimoniar sobre su grandeza y sobre las maravillas que hace sobre nosotros. Y sobre todo con un hecho palpable, que es a lo que muchos nos tachan cuando hablamos de un testimonio, y es el hecho palpable, es lo que más avergüenza al mal, el cual siempre nos miente, 2, nos divide, y 3, siempre trata de amenazarnos con la muerte. Desesperanzarnos. Es correcto. Ya para cerrar, a mí me gustaría leer un pedacito del Salmo 127 que dice en su numeral 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos no son solo nuestra herencia, son la herencia de Dios, que a través nuestro Él deja como heredad al mundo. Por ende, gracias, Javier, por persistir con esa herencia de Dios, la cual se manifiesta en tu hermosa bebé. Gracias a Rafa, Nishi, Jire, todo mi respeto, mi agradecimiento por tanto. Gracias y a ustedes, bueno, gracias por acompañarnos esta noche de hoy, feliz semana, espero que nos acompañen la próxima semana con otro testimonio de vida de un encuentro íntimo con Dios. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches, que Dios los acompañe. Bendiciones. Chao, chao.